A continuación, Rumbo Constitucional. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Rumbo Constitucional, con la conducción de Rafael Ollarde. Bienvenidos a Rumbo Constitucional. Hoy tengo el placer de estar con un directo amigo, el doctor Juan Carlos Benalcázar. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Universidad, además, donde ejerció la docencia en Derecho Administrativo y Fiscal durante más de un lustro y que hace ya una década se encuentra en el país desarrollando sus actividades. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación, querido Rafael. Pues aquí presto a contestar las preguntas que bien tengas. Bueno, una pregunta personal es, ¿ya acabaste el libro de Derecho Procesal Administrativo o todavía tenemos que esperar unos 2 años más? No, el libro ya está por terminarse. Tuve un pequeño problema de carácter tecnológico, pero está pronto a acabarse en un mes más o menos. Muy bien, se le borró la flash memory a mi amigo. Y también otro libro de Práctica Procesal Administrativa, ¿no? Con Sergio Garnica Gómez, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Esperamos ver pronto la luz de esos libros porque la anterior edición, que ya lleva más de una década, el famoso Derecho Procesal Administrativo ecuatoriano, se acabó y no se volvió a hacer. Ahora, durante todos los años que tú viviste en México y los años que has vuelto al Ecuador, ¿ves muchas diferencias en la práctica política? En la práctica política, yo creo que nosotros hemos llegado a un punto en que, bueno, México ha tenido una lamentable, ha sido un lamentable referente de corrupción política. Con todo el respeto y todo el cariño que le tengo a ese país que es mi segunda patria. Se hablaba hace tiempos de elevados niveles de corrupción. Cuando yo llegué acá, encontré que no había una gran diferencia. Porque corrupción no solamente es el robo del dinero público, ni que son cuestiones que yo creo que en todo país se dan, sino el tráfico de influencias, el compadrazgo o cuestiones por el estilo. Y cuando yo recuerdo efectivamente o el abuso de poder y en general cualquier acto que viole los principios democráticos, la subordinación al derecho, la división de funciones, la responsabilidad pública o los derechos. Pero en México el tema institucional se respeta más, ¿no? Es decir, los periodos presidenciales, no se está pensando en votarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no estamos viendo cómo nos sacamos al Congreso de la República de encima. ¿No es esa una diferencia marcada entre México y Ecuador? Exactamente, en México la institucionalidad es mucho más marcada, tal vez por su antecedente histórico de la Revolución de 1910, ¿sí? Cuando terminó la revolución, la revolución no se sabe a ciencia cierta cuándo acabó. ¿Cuándo acabó, efectivamente? Pero lo que sí se sabe es que fueron casi 2 millones de muertos en la Revolución Mexicana, así que no es solamente un elemento folclórico de Pancho Villa o de Morelos, de Zapata. Entonces, lo que sí me llamaba mucho la atención es lo que dijo Plutarco Elías Calles alguna vez cuando fundó el PRI, que se necesitaba un país de instituciones y no un país de caudillos. Cuando yo llegué al Ecuador, después de haber vivido en México, yo creo que era lo que se aplicaba perfectamente en el año 2010 aquí.
no teníamos instituciones, teníamos un caudillo. Teníamos un caudillo y con una mayoría no absoluta, sino absolutísima en la Asamblea, de tal manera que podía hacer lo que a bien quería con cualquier institución. Y me recordaba también, si se puede hacer un paralelismo, lo que en México se consideraba también como un postulado casi dogmático, sufragio efectivo y no reelección. Ahora, eso del sufragio efectivo y no reelección, ¿cuándo viene? Porque tenemos la Revolución Mexicana y luego un gran periodo del porfiriato, ¿no? Así es. ¿Ya? 30 años de Porfirio Díaz. No. Porfirio Díaz es justamente a Porfirio Díaz, contra Porfirio Díaz fue la revolución porque se quiso reelegir como presidente. Efectivamente. Antes de Porfirio Díaz estuvo, si mal no recuerdo, Benito Juárez, vino Porfirio Díaz, que gobernó unos 30 años y que, bueno, hizo cosas positivas en México desde el punto de vista estético. Sí. El afrancesamiento, el ¿no? afrancesamiento de México, ahí está la Avenida de la Reforma y todo eso. Pero ya era un momento en que, cuando él decía que México no es un país capaz de vivir la democracia ni gobernarse a sí mismo. Y creía él el caudillo, se creía un caudillo que podía hacerlo. Además, héroe de la batalla del 5 de mayo. Del 5 de mayo, de la batalla de Puebla y todo eso. Entonces, ahí es donde empieza la Revolución Mexicana. Sí, había lo que se quería reelegir, y el lema, que sigue siendo hasta ahora el lema de los Estados Unidos mexicanos, es sufragio efectivo, no reelección. Ahora, sí, claro, en México no tienes reelección presidencial, tienes 2 sexenios, tienes 6 años, se acaba, te fuiste, pero en los tiempos del PRI se hablaba de la dictadura perfecta. Sí. Se decía que el PRI encarnaba la dictadura perfecta. ¿Por qué? A ver, efectivamente el PRI, además de tener al Congreso de la Unión, de tener a los gobernadores de los estados y todo eso, controlaba mucho las elecciones. Hubo un tiempo, incluso el cine mexicano reflejaba los fraudes electorales que hacía el PRI. Pero lamentablemente hay un fenómeno que debo confesar no alcanzo a entender. El PRI también era muy respetado por la población mexicana. O sea, el mexicano sí respeta la autoridad, trata de eludirla, pero cuando se trata de la autoridad, cuando se trata de la institucionalidad, tiene más conciencia de la institucionalidad que nosotros. Es impensable en México que se pare una ciudad por una huelga o por un paro, es imposible. Ahora, tenías este partido, el Partido Revolucionario Institucional, a pesar de la contradicción de términos, sí. En el que el poder era del partido, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, no había un caudillo, sino que cada 6 años vamos reemplazando al poder ejecutivo, al titular, siempre el siguiente esperando el ser el próximo, ¿no? Es decir, no me lanzo contra el sistema porque yo puedo ser el próximo, y si no hay el siguiente, seré el otro. Sí. Pero llegar al extremo de que el PRI tiene que crear su propio partido opositor, el Partido del Trabajo. ¿Por qué se produce esto? Bueno, a ver, el PRI nace justamente para evitar los caudillismos. Plutarco Elías Calles, de un país de caudillos a un país de instituciones. Lo que sucede es que en ese partido trataba de aglutinar a todos los sectores que querían su parte de poder luego de la revolución del 1910. Ahí estaban los empresarios, había una ala de los obreros, ahí había una ala de los militares. Entonces era un partido muy aglutinante. Tal vez eso es lo que mucho explica su permanencia en el poder. Pero sí tuvo disidencias. De hecho, partidos de izquierda, por el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, de Cuauhtémoc Cárdenas, es disidente del PRI. O sea, el PRD, el Partido de Revolución Democrática, sale del Partido de Revolución Democrática. Sale por Cuauhtémoc Cárdenas, que compitió electoralmente. Muchas veces, ¿no? Muchas veces. Cuauhtémoc Cárdenas,
El que no es verdaderamente, el que puede considerarse un opositor del PRI es el Partido Acción Nacional, de tendencia de centro-derecha, que es el partido que en el año 2000 llega, luego de 70 años, llega por primera vez con Fox. Fox. Sí. Y luego con Felipe Calderón. Felipe Calderón, que fueron los dos periodos que tuvieron, ¿no? Los dos periodos que tuvieron. Y luego empieza un problema muy serio por la deslegitimación que tuvo, no recuerdo, después de Felipe Calderón vino, bueno, no recuerdo el nombre, soy a veces malo para los nombres, el anterior del actual, que tuvo un desprestigio institucional terrible. No lo querían. Peña Nieto no lo querían. Peña Nieto era como un actor, ¿no? Sí. Era muy bueno para decir las cosas en cámaras, ¿no? Además, sí, su mujer era una actriz, ¿no? Exactamente. Una familia muy, muy televisiva, ¿no? Sí. Y decía algunas cosas muy bonitas, pero a veces te desconcertaba, ¿no? Algunas frases, se equivocaba del nombre de la capital de los estados. Era una figura bastante curiosa, sí, muy peinado, un tipo además bien parecido, ¿no? Sí. Y claro, pero sale Enrique Peña Nieto y llega nuestro amigo actual, pues, que es como la antítesis, ¿no? Sí. Yo viví más del periodo. Peña Nieto era del PRI. Peña Nieto es del PRI. Peña Nieto es el PRI. Recupera el PRI esa cuestión, el poder, y veamos, después de 70 años, después de que ha tenido muchos problemas, vuelve el PRI. Entonces llama la atención, los mexicanos quieren al PRI. Se puede decir que el PRI... ¿Quieren al PRI o se aburrieron del PAN? Porque, a ver, también Felipe Calderón, al que se le hacían derechamente, porque hay cosas muy curiosas, ¿no? En México, tú a los presidentes de la República les puedes decir cualquier cosa en vivo y en directo y en la prensa, acusarles de borrachos, de esto y el otro, y no te pasa absolutamente nada, ¿no? Incluso unas revistas Proceso, por ejemplo, una revista muy famosa, Proceso, en que te dicen que los tipos están metidos en narcotráficos, te hablan del negociado. A nadie se le ocurre no censurar un medio de prensa, ¿no? Claro, pero depende de las épocas también. El 68 no se podía decir bueno, nada. Bueno, pues el 68. Echeverría, ¿no? No. ¿Cómo es? El que hubo la matanza de Tlatelolco. Sí. No fue Echeverría. Bueno, no fue también. El anterior de Echeverría. Sí, perdón la mala memoria de los no, nombres además, que son. Mejor olvidarse, ¿no? Sí. No, pero sí, hubo, ya después los mexicanos han empezado, por la matanza del 68 justamente, los mexicanos como que se bajaron, por la época de los hippies, la época de la contracultura, de la revolución, del conflicto generacional, de todo eso que se reflejaba hasta en la vestimenta y todo, y especialmente en las universidades como la UNAM. Y no solo la UNAM, también se sabe que universidades privadas participaron en el movimiento del 68. Famoso movimiento, ¿no? Famoso movimiento, pero eso fue una masacre de la Plaza de las Tres Culturas. Así que no siempre fue un país donde se podía decir cualquier cosa a la autoridad. Actualmente ya la gente es mucho más crítica, tal vez eso... Bueno, Adela Madrid, después del terremoto, sí, no quedó bien parado, ¿no? No quedó bien Lo parado. mismo Salinas de Gortari, que inició el neoliberalismo, pero con ciertas prácticas hasta cierto punto, no sé, gangsteriles, ¿no? Sí. Después la muerte de su propio candidato presidencial, claro, Luis Donaldo Colosio, viene Zedillo, luego dentro del PRI se hablaba de esto, porque claro, la designación del presidente de la República, o sea, del candidato presidencial por parte del saliente, que le llamaban el dedazo, ¿no? Que sí, además es una palabra con doble sentido, ¿no? El dedazo. Sí. Y vino Madrazo, y Madrazo, su famoso lema de campaña era dale un madrazo al dedazo, ¿no? O sea, utilizando su apellido y esta otra forma de ver cómo era el tema en México, porque en México se decía mucho de que el que elige no es el que vota, sino el que cuenta los votos, también se solía decir. Pero con la llegada del actual presidente de México, a través de Morena, ¿se está rompiendo el sistema partidista mexicano?
Porque también se habla de una posible reforma a la Constitución para permitir la reelección, pues, del actual presidente. Sí, bueno, ya me acordé el nombre del presidente de la masacre, 68. es Díaz Ordaz. Díaz Ordaz. Ya. Bueno, a ver, el actual presidente de México tiene una serie de excentricidades y una serie de omisiones muy serias. El tema mismo de cómo ha manejado el COVID, el tema de la desconfianza que ha generado en la sociedad económica, que ha generado en la sociedad mexicana. Bueno, en México no es tan fácil que un presidente haga lo que a bien quiera con la Constitución o con la economía, porque es un país donde hay empresarios muy poderosos. Entonces, el presidente de la República, por más presidente de la República que sea, tiene un freno más que en el Congreso, en los empresarios. Ahí está el grupo Salinas, el grupo Carso del grupo Carso, que incluso llega hasta nosotros con Claro, con las telefónicas, con el grupo de Slim, el grupo de la cervecería Corona. O sea, hay un grupo empresarial que tiene mucha influencia política. ¿Fuerzas Armadas? Fuerzas Armadas, yo les vería a las Fuerzas Armadas que no tienen la misma fuerza ni la misma presencia que tiene en nuestro país. México tuvo su última guerra internacional hace muchos años, entonces las Fuerzas Armadas están más para cuestiones del narcotráfico, de las guerrillas y todo. Claro, es muy complicado, ¿no? Además, sí, tienes un vecino como los Estados Unidos, y quién puede enfrentarlos. Sí. Y luego tu otro vecino es Guatemala, ¿no? Sí. Con esa famosa crisis de mediados del siglo pasado, ahí con los pesqueros, que parecía que iba a haber una guerra entre México y Guatemala, pero sonaba más bien a abuso. Pensé que la Fuerza Aérea guatemalteca era mejor que la mexicana. Ahora, las Fuerzas Armadas mexicanas están desprestigiadas, en realidad, o sea, por el tema del narcotráfico, el tema ahora de Cienfuegos, pues militar que es traído de los Estados Unidos, también acusado de vínculos con el narcotráfico, que es poco y menos que rescatado por el gobierno. A ver, las Fuerzas Armadas mexicanas, yo creo que sí tienen una importancia social, pero no una influencia tan decisiva. Uh-huh. Sí. O sea, están dentro del sistema, pero no influyen en el sistema. No es que influyen en el sistema. Yo creo que más influye un empresario como es Carlos Slim o como el grupo Salinas que los militares. Ahora, encontrarse escándalos como el de Cienfuegos no es raro en México. Alguna vez alguien decía que era el paraíso de la impunidad, y mucho depende ahí de los intereses que haya. O sea, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrán dicho? Es del paraíso de la impunidad, decía. Yo no lo digo, yo respeto mucho a México, no soy mexicano, pero... Bueno, es tu segunda patria, tus hijas son mexicanas, sí. Has vivido muchos años allá, sí. Notoriamente. Sí. Ahora el gran problema que México tiene, y repito lo que dicen los juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por ejemplo, el doctor Daniel Márquez, que había advertido desde hace mucho tiempo el peligro de que se convierta en una narcodemocracia. Fue lo que pasó con Cienfuegos, es una cuestión que refleja esa presencia del narcotráfico en la política. Es un mal mexicano notorio, evidente, no es secreto, ¿sí? Ahora, esas son las partes negativas. Son las partes negativas. Las positivas. Por ejemplo, el sistema de administración de justicia. Es un sistema criticable, es decir, se le cae tanto como al sistema de justicia ecuatoriano. Nosotros sabemos que los sistemas de justicia constitucional muchas veces tienen en sus manos casos que son muy, muy discutibles, en los cuales la gente se mete independientemente de lo que diga la Constitución, porque la gente, naturalmente, el común de los mortales, no es que se meten a revisar a profundidad la Constitución y cuando la Corte te saca una sentencia, hay gente que la aplaude y hay gente que la denosta, más allá de lo acertado o desertado de la decisión. En México,
bueno, tenemos a la Suprema Corte que hace las Suprema veces, Corte. ellos mismos se dicen que son un tribunal constitucional, les ha dado desde el año 2010 a decir somos un tribunal constitucional, no sé por qué lo dicen, pero lo dicen. ¿Son tan debatidos por parte de la gente los fallos judiciales? Es decir, ¿existe una desconfianza en su Suprema Corte, en sus jueces estatales, en sus jueces de circuito? ¿Es igual que acá? Yo me atrevo a decir que no. A ver, un poco veamos en pastilla cómo funciona. En primer lugar, contestando a tu pregunta, Rafael, sí es el juez mexicano sí es más respetado que el nuestro. De hecho, es cultural, doctrina, ¿no? Sí. El juez mexicano es citado en los libros como referente, sus sentencias las sentencias de la Corte. No se escapan las sentencias polémicas. No se escapan las sentencias polémicas algunas veces sobre temas ya muy delicados. Ya. No se escapan. Ni se escapa como cualquier tribunal constitucional del influjo político. Ya. Pero es mucho más respetada la Corte. ¿Y por qué es respetada? El público que revise y que haga una comparación entre el currículum de uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y uno de los nuestros de la Corte Nacional o Constitucional, perdón. Toda comparación es odiosa, pero saquen sus propias conclusiones. Bueno, si nos vamos más atrás de la cervecera, mejor ni hablamos, ¿no? Mejor ni hablamos. Claro, sí. O sea, estamos hablando verdaderamente de que la Corte tiene 11 jueces de carrera con un currículum de kilómetros. O sea, le podrías describir. Bueno, tienen también más gente, ¿no? Son 150 millones de habitantes. Sí. ¿Cuántos miembros de la Corte? 9, 7, 11 miembros. 11 miembros, todos catedráticos, todos con unas trayectorias pero increíbles. Pero también han existido excepciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Ferrer MacGregor no llegó a la Suprema Corte, ¿no? Ferrer MacGregor no llegó solo por la edad. Claro. Solo Sí, por sí. la edad. Ya, y bueno, le dieron ahí Sí. una especie de consuelo, ¿no? Sí, pero Ferrer MacGregor yo no dudo que llegue a la Corte. Entendemos, ¿no? Aunque Sí. no se sabe, ¿no? Así. Sí, Ahora, es complejo. Pero, ojo, a ver, tienen muchos más años. Si bien la Constitución mexicana tiene 500 reformas, sigue siendo la del 17. Así es. No estás hablando de que pasado mañana vas a cambiar la Constitución. Acá no sabemos, pues siquiera si la Constitución 2008 pervivirá, pues al año 2022 o 2023. Es decir, no estás hablando de constituyentes. Pero el tema del presidente, de que habla de una reelección y todas estas cuestiones, no puede llegar a romper esta cuestión y el día de mañana. yo me atrevo a decir que no lo va a lograr. El tema del sufragio efectivo, no reelección, es algo que ha hecho carne en los mexicanos. Muy arraigado. Muy arraigado. Muy arraigado. Es como que quisiéramos cambiar a Guayaquil como capital de Quito, como capital de Ecuador. Sí, o sea, es algo muy arraigado, yo lo considero muy difícil. Y volviendo a la Corte, porque creo que no quedó completa la pregunta, la respuesta. Sí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana sí es un tribunal constitucional. El sistema es muy distinto al nuestro. Primero, no tenemos la legitimación, no es una acción popular como la nuestra, que puede cualquier persona. Solo puede proponer acciones de constitucionalidad, el 107 constitucional creo que es, el presidente de la República, el Congreso de la Unión, es decir, una institución. Un sistema cerrado. Sí, es un sistema cerrado en donde una cuestión de constitucionalidad la puede presentar un funcionario, es decir, autoridades. Pero a través del amparo no puedes finalmente llegar a través de un sistema de control indirecto. No. El amparo es un Pero sistema. a llegar a poner en duda la ley a través del amparo. Claro. El amparo tiene una curiosidad, para nosotros tiene una curiosidad, es interpartes. O sea, si Rafael Ollarte se queja del impuesto a la renta y descubre que es inconstitucional, presenta un amparo y le amparan a Rafael Ollarte, pero yo no presenté o no apoyé ese amparo. Entonces significa que si ganaste, a ti no te aplican el impuesto a la renta, pero a mí sí. Ya. Es interpartes. Perfecto.
Ahora, ¿qué es razón por la cual aquí nuestro Tribunal Constitucional permanentemente decía no puedo pronunciarme sobre datos generales, justo por eso, ¿no? Sí. ¿Ya? Porque tendría que ser una excepción para usted y no para el resto. Exacto. En México es así. Entonces, hay un sistema muy especial. Además, por eso es lo que hay una vieja tradición. Cuando alguien promueve un amparo, se suman todos, tratan de que haya la mayor cantidad de personas, de tal manera que eso presione al Congreso de la Unión a derogar la ley, que se considera inconstitucional. Sí. La Suprema Corte tiene facultad de atracción y en base a jurisprudencia es lo que las normas se derogan. No es lo mismo que el control de constitucionalidad de las leyes. Ahora ahí también hay algunas curiosidades, o sea, si es que una declaratoria de inconstitucionalidad necesita votos, si tiene más de 7 votos es erga omnes, si no, tiene algunas modulaciones o algunas cuestiones. O sea, es un sistema... Sí, es un sistema muy complejo, ¿no? Muy también complejo. El tema de lo que llega a la sala plena de la Suprema Corte, que además se llama así, ¿no? No es Corte Suprema, sino Suprema Corte, Suprema ¿no? Corte de Justicia de la Unión. Sí. Bueno, doctor Benalcázar, nos quedamos cortísimos con este tema. Espero que a nuestros amigos les interese este asunto, que cuando vayan a México, que además es un país muy visitado por los ecuatorianos, Así y que es. Curiosamente tiene mucho influjo en Ecuador, ¿eh? Sí. Es una cosa muy rara, ¿no? Culturalmente Es decir, mucho. Exactamente, es decir, nosotros no lo vemos porque estamos dentro del bosque, pero afuera... el Ecuador está, no sé por qué, culturalmente muy influido por el tema mexicano. Nos gusta la comida mexicana, hasta el Chavo del Ocho, El mariachi. Exactamente, el mariachi es una cosa muy de acá. Estamos muy lejos y nunca he tenido yo claro por qué nos ha influido tanto México. No sé si la televisión o cosas por el estilo. Espero tenerte aquí en una próxima oportunidad para que sigamos hablando y sigamos haciendo esta comparación México-ecuatoriana. Cada uno de nuestros países tiene sus cosas buenas, pero también hay que hablar de las otras, no hay que ignorarlas para mejorar. Te agradezco mucho, Juan Carlos. Y con Muchas ustedes gracias, será Rafael. hasta la próxima semana. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Rumbo Constitucional. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.